Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Antes de continuar con el manejo de estilos, como ya lo hemos estado trabajando con los selectores, con los selectores de clase, combinando diferentes tags dentro de los selectores. Entonces, y antes de que avancemos con más temas, vamos a ver la diferencia que hay entre tablas y divs o tablas y divisiones. Vamos a responder unas preguntas comunes en el desarrollo web, em, que es la diferencia entre una tabla y un div. Vamos a ver cuándo deberíamos usar el uno o el otro y si podemos maquetear sitio web solo con tablas. Esas son algunas de las preguntas que vamos a revisar en este video. Te recuerdo suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gusta el contenido que he estado subiendo. Repasemos un poco el concepto de tablas, como ya trabajamos en videos anteriores. Las tablas nos sirven para presentar información de forma organizada y estructurada. Por ejemplo, si queremos saber el precio de algún producto, por ejemplo, si queremos mostrar información de una tabla nutricional, donde se muestra en filas y columnas, y cada columna tiene su título o tiene su descripción, y de esa manera queda mucho más fácil presentar información. Entonces, recordemos un poco que las tablas tienen filas y columnas, como lo vimos en videos anteriores. Por ejemplo, tenemos una tabla que tiene un producto y una tabla que tiene un precio, ¿cierto? Y tenemos otra fila donde eh, añadimos el valor para cada una de esas columnas. Entonces, por ejemplo, un producto puede ser manzanas, el precio puede ser, pues, entonces, de esta manera muy sencilla, organizamos la información. Pero bien, la pregunta es si deberíamos usar o podemos usar tablas para maquetear sitio web, para diseñar toda la estructura del sitio web. Entonces, bueno, intentemos primero maquetear el sitio web usando solo tablas, ¿sí? Pero antes revisemos un poco el bosquejo de cómo queremos ver el diseño final de la página web usando solo. Bueno, esto es un diseño web muy típico. Antes de empezar a codificar mm, el diseño del sitio web, lo primero que debemos hacer es crear un bosquejo donde plasmamos la idea de cómo queremos diseñar y estructurar el sitio web. Entonces, en este ejemplo, tenemos una sección o header que va a tener el logo del sitio web. En este caso tiene un color para diferenciarlo. En la parte izquierda tiene todo el tema de los links que apuntan a eh, una sección o que apuntan a otra página web dentro del sitio. Y tenemos el contenido principal, que es el que está en el centro. Esto es un diseño supremamente básico, pero nos sirve para como guiarnos de lo que queremos ver maqueteando el sitio web con tablas. Primero vamos a trabajar con tablas y después vamos a hacer el mismo ejemplo usando divisiones, usando divs. Bueno, primero vamos a aplicar un estilo dentro del body. Para este ejemplo en tablas no vamos a usar hojas de estilo, sino vamos a trabajarlo o los estilos en línea. Listo, entonces añadimos el margen sea de 0 píxeles, el padding, vamos a agregar un padding sea de 0 píxeles, font family,
Podemos usar este, listo. Y en la tabla vamos a dar, vamos a dar un width de 100%, un estilo en el cual va a contener el ancho. Entonces este va a ser de 100%. Va a tener un cell padding de 10, un cell spacing de 0 y pongamos con un border de 0. Bien, bueno, bien, ahora vamos a crear una nueva fila y dentro de esta fila vamos a incluir el header o la parte donde está el logo y vamos a usar un TD con un call span de 2 y va a tener un style con un height con una altura de 100 píxeles. Sería como lo que vendría a cubrir el ancho, la altura del header. Bien, vamos a usar un background color de 33. Listo. Entonces acá debería estar el logo del sitio. Mm, Y esto puede tener un H1 del título H1. Entonces, veamos. Entonces esto correspondería solamente al header, pero ya lo vamos acomodando. Ahora vamos a crear la sección de los links. Entonces para esto usamos una nueva, un nuevo renglón y va a tener un TD con un width de un 20% y va a tener un background color para diferenciarlo del header. Y dentro de este TD vamos a incluir un enlace. Menú link 1. Esto lo podemos copiar varias veces. Entonces ya esto sería lo que iría dentro de la parte izquierda del sitio, de acuerdo como vimos el ejemplo. Y vamos a tener dentro de este TR, vamos a incluir otro TD con un ancho de
un 80%, y va a tener un background color. Listo. Y aquí podemos incluir un título, pero esto debería estar, el título debería estar dentro del TD. Entonces, veamos cómo se ve. Listo. Entonces vemos que ya tenemos el contenido principal. Aquí se olvidó agregar un salto de línea para cada link. Y vemos que de esta forma hemos maqueteado el sitio web usando solo tablas. Aquí pues dentro del contenido principal em, podemos agregar algún texto. Entonces puede ir un texto de... pues acá fácilmente podemos agregar texto. También podemos adicional a esto agregar un footer o, y mm, simplemente lo que vamos a hacer es crear otra fila con un TD, un call span de 2. Vamos a alinearlo al centro. Se puede tener una altura de 20, o sea, eso es lo que va a tener el footer. Y un background color de... Sí, podríamos agregar acá el copyright. Entonces veremos cómo se ve. Y le adicionamos acá como un pie o un footer para todo el diseño web, todo el diseño de la página. Entonces, ahora apliquemos este mismo diseño, pero usando dips. Bueno, primero veamos qué son los dips. Entonces, para esto vamos a crear otra página. Esta llamémosla con dips o index dips. Ok, entonces podemos copiar lo mismo del ejemplo que hicimos con tablas, pero quitémosle todo lo que tenga que ver con tablas y este body también. Bien, entonces tenemos el tab que se llama div, que en realidad pues el div es un contenedor que no tiene ningún significado propio, pero nos puede dar control total cuando lo aplicamos con estilos. Entonces dentro de un div podemos usar una clase, un selector tipo clase como lo vimos en videos anteriores y aplicar el estilo o el contenedor o la clase o la plantilla que queremos usar dentro del div para tener el control total del el elemento y cómo queremos usarlo dentro de la página. Sí, entonces, por ejemplo,
Podemos usar aquí la clase class div class y aquí eh, my container, ¿sí? Y en esto entonces podemos acá usar el style y recordemos que con punto indicamos la clase, que vamos a crear una clase. Damos my container, que apuntaría acá a esta clase, que es el- el estilo que vamos a aplicar, el selector de clase que vamos a aplicar dentro de class, dentro de la división, ¿cierto? Y aquí pues ya podemos añadir las propiedades. Entonces, background color puede ser, eh, pues pongámoslo acá amarillo, padding, vamos 10 píxeles. Vamos que la alineación del texto sea central y el color que sea eh, blue, puede ser. Y aquí ejemplo de... Sí, entonces vemos que aparece el texto. Puede ser color... Listo. Entonces esto es lo que podemos hacer con un div, con un tag tipo div, que podemos usar un selector tipo clase y aplicarlo como la clase, y de esta forma podremos tener control absoluto sobre este elemento, es decir, podemos eh, ajustarlo de acuerdo a cómo lo manejemos. Entonces, fácilmente podemos maquetear un sitio web usando este atributo div. Entonces, por ejemplo, podemos, em, vamos a maquetear el sitio web como el ejemplo, como lo trabajamos con las tablas. Entonces usamos el div class. Aquí vamos a usar un contenedor, container. Y dentro de ese div, ese vendría siendo como el que los contiene a todos, no como el contenedor padre. Dentro de ese vamos a tener el header. Aquí podemos agregar el logo del sitio web. Vamos a tener otro div para em, agregar el menú principal o el menú principal, entonces llamémoslo main. Em, el main, dentro de main, vamos a tener sidebar, que es donde va a contener todos los links. Entonces copiémonos los links del ejemplo anterior con las tablas. Bien. Y vamos a tener otro div que va a tener el contenido principal. Así fácilmente podemos maquetear nuestro sitio web de una forma mucho más organizada comparado con las tablas. Y a lo último podemos tener el div para el footer.
copyright. Listo. Si tratamos de ver esto en el navegador, pues obviamente no hemos aplicado ningún estilo, pero ya vemos que vamos a tener una sesión del logo, la sesión para los menús o los links y la sesión para el contenido principal y por último el footer. Ahora apliquemos los estilos para ver fácilmente cómo podemos eh, aplicarlos dentro de las class en el atributo div. Listo. Entonces vamos primero a darle unos estilos al body. Entonces como por decirlo de otra manera, una configuración global a la página. La altura va a ser el 100%. Esto lo aplicamos también para la tabla, pero aplicamos no usando estilos, sino usándolo en línea directamente. Aquí estamos usando en el header. Por cierto, esto debería estar dentro del header o dentro del head de la página. Em, no va a tener ningún margin. Font family. em, Listo. Y vamos entonces primero a crear el estilo para el contenedor, que es el que envuelve a todos los subelementos. Entonces aquí usamos el selector de clase. Vamos a llamar container. Dentro de container va a usar un flex. No entra en detalle a explicar eso, ya lo veremos más adelante. Pero eso es para alinear con los demás elementos que están dentro del contenedor, si se quiere. Flex direction, entonces vamos a dar columna y una altura de 100%. Listo, ya con esto tenemos configurado todo lo que tiene que ver con el body y el contenedor principal. Listo, entonces aún no hemos, ya, o sea, lo que hicimos fue solamente el contenedor principal, aplicamos el estilo. Ahora vamos con el header. El header va a tener un background. Vamos a añadir el mismo que aplicamos para el ejemplo con las tablas. Va a tener un padding de un 20 píxeles y un tesalign de tesalign va a ser centrado y un color, en este caso démoslo white. Bien, ya tenemos el header. Entonces vemos que fácilmente se aplicó el estilo a la sección o a la sección del header. Ahora vamos con el main. Vamos con el main. Recordemos que dentro del main va a estar los demás. Va a estar el sidebar, que es donde están los links, y va a estar el contenido principal. Ahora vamos a crear esto, separémoslo un poco. Vamos a crear el selector de clase para content, para el contenido.
Vamos a crear para el contenido y para el sidebar. Sidebar. El sidebar va a tener un 20% de ancho. Tiene un background color similar al que manejamos con las tablas. Un relleno de padding de, digamos que 10 píxeles. Y un bold sizing. Listo. Eso es para el sidebar donde tenemos los links. Ahora vamos para el contenido. Entonces, esto va a tener un 80%, un background color. Entonces vamos otra vez a la parte de las tablas y nos copiamos el color. Igualmente vamos a tener un padding de 10 píxeles y el bold sizing puede ser el mismo del sidebar. Aquí quiero usar dentro del sidebar vamos a darle estilo a los links. Entonces vamos a decir que el display va a ser en bloque. Va a tener un margin button de 10 píxeles y un color. Test decoration, ninguno. Listo. Entonces ya con esto deberíamos ver un poco mejor organizado. Entonces, como vemos, ya tenemos un poco más organizado el diseño. Faltaría es el footer. Tenemos solamente tenemos el contenido, pero no tenemos el estilo. Entonces apliquémoslo. Vamos a crear el footer. ¿Sí? Y este va a tener un background color. Un padding de 20 píxeles. Entonces align centrado. Cualquier color podemos darle, bueno, white. Entonces si recargamos vemos que ya tenemos el footer. Entonces si lo comparamos con la tabla vemos que es exactamente igual. Bueno, tiene unas pequeñas diferencias muy mínimas, pero la distribución y los diferentes secciones son muy similares. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que el diseño con dips es mucho más limpio, es mucho más ordenado, podemos estructurar las diferentes sesiones del sitio web de una manera mucho más organizada y aislada. Y de hecho podemos reutilizar esos mismos estilos en otras páginas si quisiéramos, por lo que el uso de los estilos es más accesible, mucho más organizado y centralizado el uso de estilos. Entonces se recomienda más. Hoy en día generalmente los sitios web se desarrollan usando divisiones o usando algunos elementos semánticos que no lo hemos visto aún, pero en sí manejan como el mismo concepto de organizar y maquetear el sitio web.
Entonces las tablas las deberíamos usar más para mostrar datos como listas de ventas o reportes, y los dips se usan más para el diseño, para la estructura y para el layout del sitio. Entonces no se deben de crear tablas para crear todo el sitio web porque es una mala práctica, o es una práctica que ya quedó en desuso, y se debe usar más específicamente para mostrar datos. También, bueno, las tablas son bastante, vemos aquí en este ejemplo que las tablas son un poco más complicadas de manejar, no son tan flexibles como nos puede aportar las divisiones combinadas con las clases. Entonces, entonces eso es más que todo. Desde el div tenemos mucho más control. Los divs no tienen un estilo por defecto, entonces permiten total libertad en el diseño con CSS, o sea, los combinamos perfectamente bien. Podemos posicionar elementos, usar flatbots también para, para adaptarlo mucho mejor a digamos, en la relación con los demás dips que están dentro del sitio web. Eso no lo manejé en este video, espero en otro video manejarlo más a detalle el tema del flat. Creo que en este video haya quedado claro cuándo aplicar correctamente el uso de dips sobre tablas, cuándo distinguir en qué momento debemos aplicar uno del otro. Y pues si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y dejar tus dudas o comentarios en la respectiva sección. Y nos vemos en el próximo video tutorial.